Hoy hay algo extraño en el aire cripto, gladiadores. Bitcoin ronda los $62.600, Ethereum se mueve cerca de los 1.680, y aún así la sensación no es de calma, es de espera. Como si el mercado estuviera conteniendo la respiración antes de que alguien pulse el botón. Ayer vimos un rebote tímido, algunos activos intentaron recuperar terreno y el dinero institucional no desapareció, pero tampoco entró con esa fuerza que te hace decir, vale, aquí empieza la fiesta. Y ahí está lo importante de hoy, mientras muchos miran el precio esperando una señal clara, por detrás se están moviendo tesorerías Bitcoin, oro tokenizado, exchanges bajo vigilancia y reguladores marcando territorio. Esto ya no parece solo una pausa del mercado, parece una preparación. Y antes de seguir, una precisión importante, el precio de Bitcoin no es el protagonista absoluto, pero sí es el termómetro. Si BTC se mantiene cerca de $62.600 después de tocar presión intradía, el mercado está diciendo que todavía hay manos fuertes defendiendo terreno. Si Ethereum aguanta alrededor de $1.680, también vemos que el apetito por riesgo no ha desaparecido del todo. Dicho esto, hoy la historia no está en una sola vela. Está en el flujo de capital que se mueve desde fondos de inversión, empresas de tesorería, plataformas de préstamo, exchanges y reguladores. Es como ver varias sombras caminando por el mismo pasillo, una sola no explica nada, pero juntas empiezan a dibujar una dirección. Y esa dirección apunta a una pregunta peligrosa. ¿Cripto está creciendo libremente, o está siendo rodeado por una nueva capa de control institucional? Y ahí, amigos, empieza la parte que muchos todavía no están mirando con calma. Y aquí está la regla de riesgo para hoy. Si Bitcoin pierde fuerza cerca de sus zonas críticas, no hay que perseguir rebotes como si fuéramos a cazar dragones con chanclas, porque la liquidez puede girarse rápido. Pero si recupera presión compradora y el dinero institucional vuelve a entrar, entonces el mercado podría estar preparando otra lectura. No una lectura limpia, no una señal perfecta, sino una reconfiguración silenciosa del tablero financiero. Hoy hay tres piezas que se conectan. Primera, Capital B recibe autorización para una capacidad financiera gigantesca destinada a comprar Bitcoin. Segunda, Tether, LDN y el oro tokenizado muestran que la arquitectura del dinero se está moviendo hacia activos digitales con colateral real. Tercera, los reguladores financieros, desde Singapur hasta Kentucky y el G7, siguen cerrando fronteras digitales alrededor del entorno cripto. Así que el guión de hoy no va solo de precio. Va de quién acumula, quién presta, quién vigila y quién decide las reglas del próximo sistema monetario. Y déjame decirte por qué esto es enorme. Capital B, una compañía francesa de tesorería Bitcoin, recibió aprobación de sus accionistas para poder levantar hasta $120.400 millones en capacidad financiera, entre capital y crédito, con el objetivo de acelerar futuras compras de BTC. Ojo con esto, porque no estamos hablando de un influencer con una wallet fría diciendo, yo confío en Bitcoin. Estamos hablando de una empresa que busca abrir una bóveda digital de financiación para aumentar su exposición a la red Bitcoin. La primera evidencia dura está aquí, más del 95% de sus accionistas aprobó esa estructura. Eso significa que, en el distrito financiero europeo, una parte del capital estratégico empieza a aceptar una idea que hace años parecía locura: usar Bitcoin como activo central de tesorería. No significa que mañana compren 120.000 millones de golpe. Tranquilos, no nos pongamos el casco vikingo todavía. Pero sí significa que la infraestructura de Bitcoin ya no se mira solo como experimento, sino como reserva corporativa dentro de los mercados de capitales. Y aquí aparece el micro payoff temprano, mientras el pequeño inversor mira si Bitcoin sube o baja $1.000, algunas estructuras corporativas preparan mecanismos para comprar, financiarse y acumular durante años.
Por eso Satoshi Nakamoto no creó solo una moneda digital. Dejó una red descentralizada capaz de obligar al sistema a replantearse qué significa guardar valor, y esa idea, gladiadores, sigue golpeando fuerte. Pero esto no viene solo, la segunda pieza es LDN añadiendo Tether Gold, XAUT, como colateral para préstamos. Dicho de forma simple, oro tokenizado entrando en préstamos respaldados por activos digitales. Hasta ahora, el modelo fuerte era Bitcoin como garantía para obtener liquidez sin vender BTC. Ahora también entra el oro digitalizado, conectado con stablecoins como USDT y USAT. Esto es la infraestructura de pagos empezando a mezclar oro, crédito, blockchain y liquidez global dentro de un mismo circuito financiero. Y parece técnico, sí, pero traducido a la calle significa esto: el sistema empieza a construir puentes entre activos antiguos y rails nuevos. El oro pertenece al viejo mundo, Bitcoin pertenece a la nueva capa. Las stablecoins funcionan como sangre líquida del universo blockchain. Y plataformas como LDN intentan unirlo todo para que el capital no tenga que salir del entorno cripto cada vez que necesita crédito. Ahí está la jugada. Pero fíjate en la contradicción, porque Tether también está cerrando a Yoiba y Tether y su stable coin a USDT, respaldada por oro. Es decir, mientras XAUT gana utilidad como colateral, Tether corta un producto que no logró suficiente demanda, liquidez o oportunidad de mercado. Esto no es debilidad necesariamente, es selección natural financiera. En la arquitectura del dinero que se está construyendo, no todas las piezas sobreviven. Algunas se convierten en cimientos, otras acaban fuera del tablero, y esta parte conecta con algo muy importante para el guión de hoy. El mercado cripto está madurando. Ya no basta con decir, tokenización, y esperar que todo suba como cohete de feria. Ahora los productos tienen que demostrar uso real, demanda real, custodia regulada, seguridad cripto y profundidad de liquidez. Lo que no tiene tracción, se apaga. Lo que sí conecta con dinero institucional, se queda. Ahora XD entramos en el bloque de presión. Bybit fue incluido en la Investor Alert List de la Autoridad Monetaria de Singapur. Más advierte con esa lista sobre entidades que podrían ser percibidas como licenciadas o reguladas sin estarlo. Bybit respondió que está hablando con el regulador para entender la base de esa inclusión. Y aquí el mensaje es claro: los exchanges globales siguen viviendo bajo vigilancia financiera. Esto conecta con Kentucky demandando a Kalshi, Polymarket, Coinbase, Robinhood y Webull por contratos de eventos deportivos, acusándolos de operar apuestas deportivas ilegales sin licencia estatal. Aquí ya no hablamos solo de Bitcoin. Hablamos de mercados de predicción, plataformas reguladas, CFTC, estados, aparato estatal y centros de poder peleando por definir qué es un mercado digital y quién tiene autoridad sobre él. Y por si faltaba tensión, el G7 vuelve a pedir acción conjunta contra robos cripto y cibercrimen vinculado a Corea del Norte. Según datos citados por Cointelegraph, actores ligados a Corea del Norte habrían robado al menos 2.000 millones de dólares en cripto durante 2025, elevando el total histórico atribuido a esos grupos a 6.750 millones. Esto da munición política a los guardianes monetarios para pedir más controles. Más trazabilidad, más reglas sobre exchanges, mixers, wallets y frontera digitales. Aquí está la lectura incómoda. La seguridad importa, claro que importa. Nadie quiere exploits, robos ni fondos desapareciendo como calcetines en lavadora. Pero cada problema de seguridad también se convierte en argumento para que las autoridades monetarias pidan más control sobre la red, sobre la custodia, sobre los movimientos y sobre la identidad del usuario. Entonces, ¿cuál es el escenario A y B de hoy? Escenario A. Bitcoin aguanta, el flujo de capital regresa, las noticias de acumulación corporativa pesan más que la presión regulatoria y el mercado interpreta que la infraestructura de Bitcoin se está fortaleciendo. Escenario B, la volatilidad rompe zonas clave,
Los reguladores financieros dominan la narrativa y el entorno cripto entra en modo defensa mientras el dinero espera mejores precios. Pero la revelación final es esta: lo que está pasando no es una simple colección de noticias. Es una reorganización del sistema monetario alrededor de Bitcoin, stablecoins, oro tokenizado, custodia regulada, mercados de predicción y seguridad cripto. Capital B quiere capacidad para acumular BTC, LDN convierte XAUT en colateral. Tether corta productos débiles. Singapur vigila exchanges. Kentucky pelea contra mercados digitales. El G7 usa el cibercrimen como razón para endurecer la vigilancia. Todo parece separado, pero no lo está, son distintos frentes de la misma transición. El dinero antiguo no desaparece, se digitaliza. La banca internacional no se retira, busca entrar por la infraestructura. Los reguladores no se quedan mirando, trazan límites. Y Bitcoin, mientras tanto, sigue ahí, incómodo, resistente, como una piedra clavada en el zapato del sistema. Así que hoy no te quedes solo con la vela, lee lo que se está construyendo debajo, el capital que se prepara, el crédito que cambia de forma, los productos que sobreviven, los que desaparecen y los reguladores que empiezan a marcar el terreno. Porque el próximo movimiento fuerte quizá no llegue como una noticia explosiva, sino como una cadena de decisiones silenciosas que, cuando el mercado despierte, ya habrán cambiado el mapa. Y hasta aquí el pulso de hoy, guerreros satoshi-maníacos. Si este vídeo te ayudó a ver lo que se mueve debajo del precio, deja tu like, suscríbete y activa la campana, porque aquí seguimos leyendo el mercado como compañeros de batalla. Bitcoin no está solo, nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo capítulo de Satoshi Manía Crypto XD.